En esta vez voy a hablar sobre evaluación del estado nutricional en niños. Para hablar sobre la evaluación del estado nutricional tenemos que tener varios conceptos. Uno son patrones normales de crecimiento. Una cosa es crecimiento, otra cosa es desarrollo. La diferencia es que crecimiento son peso, talla. Cuando uno habla de desarrollo se habla de habilidades, de competencias, son cosas diferentes. Entonces cuando uno habla de crecimiento, hay dos etapas en la vida cuando hay un rápido crecimiento, que es en la infancia y en la adolescencia. Por eso es que cualquier problema o que detenga el crecimiento en estas etapas produce daños, que producen daños y si es en la infancia puede producir daños irreversibles, tanto en el desarrollo cognitivo como en problemas de conducta, problemas del neurodesarrollo. Entonces, ¿cuál es la ganancia de talla en las diferentes edades? En el primer año de vida se gana 25 centímetros de talla, ¿no? 25 centímetros, es la época donde mayor talla se gana. Entre el segundo y el tercer año de vida, en cada año se gana 11 centímetros de talla. En preescolar y escolar, 6 centímetros por año. Y en la adolescencia son 3 centímetros cada 6 meses, que viene a ser 6 centímetros en mujeres y 8 centímetros en varones. Pero incluso en la adolescencia hay adolescentes que pueden subir de talla hasta 10 a 12 centímetros en un año. En lo que hay ganancia de peso, en el primer año, igual, la mayor ganancia de peso que hay es 7 kilos en un solo año. O sea, los niños en el primer año de vida son 7 kilos que ganan. En la edad preescolar y escolar, 2.5 kilos por año. Y en la adolescencia ganan 3 kilos cada 6 meses, o sea, 6 kilos al año. Y los hombres, 4 kilos cada 6 meses, o sea, 8 kilos. Pero igual, a veces pueden llegar hasta 10 o 12 kilos por año, ¿no? Crecimiento y desarrollo es importante en los primeros años de vida, porque es donde el máximo desarrollo. Ya hemos visto que el peso, la talla en los primeros años de vida se gana mucho peso y talla. Así el tejido neural, el 95% es totalmente desarrollado a los 7 años, el tejido neural. El tejido linfoide, el máximo, llega hasta los 11, 13 años. La mineralización ósea, el 90% de la masa ósea se obtiene a los 18 años. Por eso que los adolescentes es importante la buena alimentación, porque acá las reservas óseas o la ganancia en material óseo es importante, tanto en niños pequeños como en los adolescentes, hasta los 18 años. Y el cerebro, esto es importante, en el recién nacido el recién nacido tiene el 37% del volumen del adulto en el cerebro. El recién nacido ya tiene el 36% del volumen. En el primer año de vida ya el cerebro tiene el 72%. A los 3 años llega al 80% del volumen del adulto. Y a los 9 años el 90%. ¿Eso qué significa? Que el desarrollo del primer año es indicador de la inteligencia posterior. O sea, en el primer año llegamos al 72% del volumen del cerebro de un adulto. Por eso es que todos los libros, incluso actualmente hay muchas ideas de que ya se quedó corto la importancia de los primeros 1000 días de vida, en la cual uno está incluyendo el embarazo y los primeros 2 años de vida, pero incluso están considerando que hasta los 1500 días de vida es el periodo más crítico para conseguir un buen crecimiento y un buen desarrollo en un ser humano. Son determinantes en esta etapa
para el crecimiento fetal, ¿no? En el embarazo, la inteligencia, la talla, la obesidad y enfermedades no transmisibles en la adultez. Es difícil revertir la talla baja después de los 2 años. Después de los 2 años es difícil revertir una talla baja por desnutrición. Entonces, pero el cuerpo, el ser humano tiene diferentes composiciones. La composición corporal, los niños va variando de acuerdo a la edad y depende también de los problemas nutricionales o enfermedades que tengan en el transcurso de las edades. Pero lo que sí se sabe es que la composición corporal, el ser humano tiene 2 compartimentos que son básicos. Uno es la grasa y la masa libre de grasa. Pero en realidad estos compartimentos son difíciles de evaluar. ¿Por qué? Porque no son compartimentos estándar, porque esto varía, como he dicho, de acuerdo a la edad, incluso varía de acuerdo al género, a la raza, por lo tanto es difícil medirlos. Entonces se consideran, pero no hay forma de medirlos en forma adecuada. Sin embargo, hay otras formas de ver la composición corporal y es en compartimientos. Elemental, en la cual se consideran los elementos más comunes del cuerpo, llámese calcio, fósforo, sodio, potasio, nitrógeno, oxígeno. Otro compartimiento es el compartimiento molecular, el cual está dividido en el agua, el compartimiento mineral, que es óseo y no óseo, y el compartimiento orgánico, que viene a ser proteínas, glucógeno y grasa. El compartimiento celular, como su nombre lo indica, es la masa celular, los líquidos extracelulares y los sólidos extracelulares, y comprende tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular, tejido neural. Y el modelo tisular integra los 3 anteriores, o sea, integra el elemental, el químico y el celular para constituir las unidades funcionales. Y esto sí se puede medir. Esto sí se puede medir y se mide con antropometría, como vamos a ver, bioquímica, o sea, hay varias formas de medir en condiciones clínicas. Pero en lo que es medida de crecimiento, tenemos que tener el concepto que en un pretérmino se debe corregir la edad gestacional. Por ejemplo, un pretérmino que nace de 32 semanas, le faltan 8 semanas para término, y por ejemplo a los 4 meses no lo van a evaluar como 4 meses, sino que le tienen que evaluar por 2 meses porque le ha faltado 8 semanas. O sea, hay que corregir la edad gestacional. Para el peso se rige hasta los 24 meses, para la talla hasta los 40 meses y el perímetro craneano hasta los 18 meses. O sea, cuando uno evalúa a un paciente prematuro, uno tiene que corregir el peso hasta los 24, la talla hasta los 40 y el perímetro craneano hasta los 18. Pero ¿cuáles son los patrones de crecimiento normales o cuál es lo que uno considera que tiene que tomar en cuenta cuando uno evalúa a un paciente en consulta externa, en emergencia, en pabellón? El niño que nace normal, pero que luego se produce una deceleración del peso, seguida de la talla, y luego baja el perímetro craneano, o sea, primero el peso, luego la talla y luego el perímetro craneano. Esto es generalmente por una ingesta nutricional inadecuada, o sea, déficit, ¿no?, de la ingesta nutricional. En un niño que nace normal, peso y talla normal, pero hay una desaceleración del peso y la talla antes de los 2 años, y luego viene una velocidad de crecimiento normal después de los 2 años, esto es sugestivo de una talla baja genética o retardo de crecimiento constitucional. O sea, el niño nace normal. Todo el problema viene que ya se produce la desaceleración
del peso y la talla antes de los 2 años de edad. Pero si el paciente disminuye el perímetro craneano antes del peso y la talla, uno tiene que pensar en un problema neurológico, ¿no? Una microcefalia, enfermedad de Torch, problemas genéticos, cromosomales, o sea, tiene que buscar una enfermedad neurológica. También hay que evaluar la proporcionalidad, o sea, si hay disminución del peso en relación a la talla, refleja malnutrición, porque hemos dicho que primero baja el peso y después la talla, ¿sí? Pero si hay disminución del peso en relación a la talla, eso refleja malnutrición. Si hay una disminución de la talla en relación al peso, es sugestivo de un problema endocrino, ¿no? Por ejemplo, hipotiroidismo, Cushing, talla baja. Si hay una disminución de la talla con un peso normal, es sugestivo de un problema nutricional de larga data, un problema genético o un problema endocrino. Y nuevamente, si hay disminución del perímetro craneano más que el peso y la talla, hay que buscar una enfermedad intrauterina. Puede ser TORCH o puede ser tóxicos durante el embarazo, como drogas, alcohol, ¿no? Durante la gestación. Para medir el crecimiento hay que evaluar el peso, la talla, perímetro craneano. La talla en los menores de 2 años debe ser tomada echado. En los menores de 2 años se tiene que echar para tallarlo. En cambio, en los mayores de 2 años se puede tomar la talla parado. Ya hemos dicho que la edad gestacional hay que corregir si es un niño prematuro, y también hay que considerar en los prematuros corregir el peso hasta los 24 meses, la talla hasta los 40 y el perímetro craneano hasta los 18 meses. Pero Nelson dice que para conseguir una nutrición infantil adecuada, se requiere que debe haber seguridad en los alimentos. ¿Qué significa esto? Que los alimentos tienen que estar disponibles, o sea, que existan en el mercado. Tiene que haber acceso a los alimentos, o sea, que la familia tenga dinero para comprarlo. Que tiene que haber utilización, o sea, no solo comprarlo, sino que cumplan con los requerimientos nutricionales de la familia. Y el cuarto criterio es estabilidad, o sea, que haya los alimentos en constante, en la época de terremotos, inundaciones, eso se llama estabilidad. Entonces, la disminución en el número de nutridos es un indicador de reducción de la pobreza, eso dice Nelson. ¿Cuáles son las indicaciones para evaluar el estado nutricional en los niños? ¿En qué pacientes hay que hacer la evaluación nutricional? ¿O en qué momento está indicado? Cuando el peso para la edad es menos del 5 percentil. Cuando el peso para la talla es menos del 10 percentil. Cuando el peso para la edad es menos del 80% del peso ideal. Cuando hay disminución del peso para la edad más de 2 percentiles, o sea, baja unos 2 percentiles de lo que solía tener el niño. Y cuando hay una disminución de la ganancia de peso de lo esperado. O sea, a veces uno no tiene la gráfica, por ejemplo, en la visita médica, uno no tiene las gráficas a la mano, pero en los niños pequeños uno puede calcular cuánto es la ganancia de peso que uno espera para la edad que tiene el paciente. Y así se sabe que la ganancia de peso esperado por edad, se sabe que de 0 a 3 meses, el niño gana de 26 a 31 gramos por día. Los neonatos deben haberles dicho, ¿no? De 20 a 30 gramos por día. Igual, de 0 a 3 meses. En los niños de 3 a 6 meses ganan de 17 a 18 gramos por día. De 6 a 9 meses ganan 12 a 13 gramos por día.
de 9 a 12 meses ganan 9 a 13 gramos por día, y de 1 a 3 años solo ganan de 7 a 9 gramos por día. Entonces, ¿cuáles son las causas por qué el niño no crece en forma adecuada? Y también se le llama causas falla para crecer. Hay que determinar que las causas pueden ser incluso durante el embarazo, ¿no? Prenatales. Hemos dicho infecciones intrauterinas, por ejemplo, TORCH, ¿no? Tóxicos durante el embarazo, consumo de drogas, anticonvulsivantes, ¿no? Infecciones intrauterinas o tóxicos. En la época neonatal, por ejemplo, mala técnica de dar leche materna, o sea, la madre, sobre todo las adolescentes y primerizas, no saben dar o no tienen una buena técnica de alimentar a un bebé, o no saben preparar las fórmulas, o el niño no succiona en forma adecuada, de repente por anormalidades genéticas, cromosomales, metabólicas. Entonces eso hay que ver en el periodo neonatal. A la edad de 3 a 6 meses uno siempre tiene que ver problemas por qué el niño no lacta, por qué el niño no succiona bien. Puede haber una disfunción motora oral y por lo tanto el niño no succiona en forma adecuada, o enfermedades crónicas como fibrosis quística, enfermedad por reflujo, que hacen que no se alimente de forma adecuada. Entre los 7 y 12 meses, un problema puede haber introducción retardada de alimentos sólidos. Por ejemplo, hay madres primerizas o madres que solo le dan leche y no les importa si comen o no comen porque les dan leche. Entonces no les dan alimentos sólidos, la alimentación es inadecuada, ¿no? En los mayores de 12 meses hay que ver factores ambientales, sobre todo el ambiente donde come, si el niño es muy distraído, o factores, o la relación entre la persona que le da de comer y el niño, y factores psicosociales importantes, por ejemplo, depresión materna, divorcio, si la familia no tiene buenos ingresos, pobreza, familias discordantes, disociadas. Hay factores ambientales y psicosociales que tienen mucha importancia a partir del año en lo que es la ingesta de nutrientes. Entonces, en la evaluación nutricional uno tiene que ver 5 parámetros. Uno es la historia médica. Y hemos dicho todos los antecedentes importantes, tanto desde el prenatal, postnatal y los primeros años de vida. La evaluación dietética. Hay muchos autores que se dedican básicamente a lo que es la evaluación dietética cuando uno evalúa el estado nutricional. Hay un curso de Boston, de la Universidad de Boston, que lo llevé hace 2 años, en la cual un módulo era solo alimentación complementaria. Y la gran importancia que se le da a la alimentación complementaria, o sea, a partir de los 6 meses de edad. Incluso ahí refieren fórmulas, cómo dar, qué cantidad dar, de acuerdo si es que toman leche materna, si toman fórmula, y cómo poder ingresar los alimentos. Pero para hacer una evaluación dietética, cuando uno evalúa el estado nutricional, uno tiene que hacer como un horario de 24 horas, qué es lo que come el niño en 24 horas. Incluso en ese módulo recomendaban hacer una anamnesis dietética de unos 3 días para ver qué es lo que comía el bebé, cómo le daba la leche, cómo lo preparaba, qué cantidades, cantidad y calidad, y si era un niño que ya comía sólidos, qué jugo le daba, si le daba vitaminas, no le daba vitaminas, y qué cantidad de alimentos, sobre todo la duración de las comidas, el tiempo que duraban las comidas, quién le daba de comer, qué alimentos, cómo lo mezclaba. Entonces,
Cuando uno habla de evaluación dietética, uno generalmente le pregunta a la madre qué es lo que ha comido durante 24 horas el niño, qué es lo que le ha preparado, quién le da de comer, e incluso recomiendan hasta una anamnesis de 3 días, de qué es lo que ha comido durante 3 días, ¿sí? Otro es la evaluación antropométrica, que lo vamos a ver, la clínica y la bioquímica. En la evaluación nutricional, cuando uno se refiere a la historia médica, se refiere a la historia prenatal y perinatal. Y acá vemos sobre todo el embarazo, si la madre ha estado sana o si ha estado enferma, si ha tenido una enfermedad mental, si ha consumido drogas, si ha tenido una enfermedad intrauterina, o si ha tenido depresión postnatal, o cómo ha sido el parto, o sea, todo lo que es referente al embarazo y el perinatal. En lo que es la historia médica pasada, qué enfermedades ha tenido el niño, sobre todo enfermedades crónicas que disminuyen la ingesta de nutrientes o que aumenten la pérdida de nutrientes o hagan que la absorción de nutrientes sea inadecuada o que aumenten las necesidades energéticas, o enfermedades crónicas, ¿no?, que haya tenido el paciente, o enfermedades recurrentes que indican que el paciente tenga inmunosupresión. Entonces, uno tiene que revisar todos los antecedentes patológicos que haya tenido el paciente, ¿no?, hospitalizaciones, venidas a emergencia. La otra es la historia familiar, ¿no? Acá es importante, por ejemplo, la talla, ¿no?, la talla del papá, de los padres, la talla de los hermanos, y ver si hay una condición familiar o ambiental que haga o que haya problemas familiares, por ejemplo, violencia familiar, pobreza, que influyan en lo que es la nutrición del niño. Entonces acá, cuando uno habla de evaluación dietética, como les estaba mencionando, hay que evaluar las prácticas de la lactancia, sobre todo la técnica y la lactancia materna, la técnica, cómo lo lacta, ¿no? Enseñarle lo que es el buen agarre, la buena posición y las prácticas alimentarias, ¿no? Ver bien cantidad, calidad, frecuencia de las comidas, ¿no?, el tiempo que duran las comidas, si recibe dieta vegetariana, porque esto sería un gran problema para los niños, por el déficit de proteína tipo animal y de vitaminas, sobre todo vitamina B12. Evaluar si recibe suplementos de vitaminas y minerales, que ahora ya está obligado en los niños darles vitaminas A, D, zinc, ¿no?, minerales. Evaluar si recibe alimentos de acuerdo a las recomendaciones de Mi Plato. Antiguamente se llamaba Mi Pirámide, ¿no?, pero hace buenos años ya Nelson sacó lo que antes se usa en todos los Estados Unidos, Mi Plato, y lo vamos a mencionar qué consiste eso. Evaluar el ambiente de la alimentación, ¿no? O sea, ¿quién le da? Si hay televisores que lo distraen mucho, juegan mucho, se distraen mucho. Los hábitos y los patrones. ¿Quién le da? Si es el papá, la mamá, la cuidadora, los abuelos. Si come dentro o fuera de la casa. Y en los adolescentes hay que evaluar si hay un trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Y eso vamos a ver en la clase de adolescentes, ¿no? Actualmente ya hay 5 hasta 6 problemas de conducta alimentaria, y lo que antiguamente eran 2, como la bulimia, anorexia nerviosa, eso ya pasó. Y hay como 5 o 6 trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Entonces, el niño puede tener problemas para alimentarse, ¿no? Pero puede ser porque es problemas propios del niño o es problema del cuidador, o sea, la persona que le da de comer en el momento que come. Cuando es problema del niño, hay niños que tienen apetito limitado, que son apáticos, hiporéxicos, ¿no?
Pero también pueden tener un problema gastrointestinal, un problema cardíaco que les hace hiporéxicos, ¿no? Hay otros niños que tienen ingesta selectiva. Por ejemplo, los niños con autismo son altamente selectivos, pero también puede haber que los niños tengan disfagia y tengan ingesta selectiva por, digamos, líquidos o cosas bien blandas porque tienen disfagia y habría que ver causas de disfagia. Pero hay niños que también tienen temor para comer. Por ejemplo, si tienen intolerancia a la lactosa o alergia a la proteína de la leche de vaca, que tienen cólicos, distensión abdominal, y los niños no expresan, ¿no? Expresan. Entonces lo único que hacen es no comer, no querer comer. O pueden tener problemas orgánicos como esofagitis, ¿no? O tienen temor porque en algún momento les pusieron una sonda, ¿no? Esos son problemas del niño. Pero también hay problemas de la persona que le da de comer, ¿no? Llámese el padre, la abuela, la chica que lo cuida. Pero hay 4 tipos de personas que le da de comer. La persona que es responsable, ¿no? Y le da de comer de forma adecuada. La persona que es controlador, exigente, que le mete la cuchara como sea. El otro es indulgente, que le da tranquilo. Y el otro negligente, que no le importa si come o no come, ¿no? En la evaluación antropométrica hay que evaluar peso, talla, perímetro craneano, circunferencia, perímetro braquial y el espesor del pliegue de la piel, los pliegues cutáneos, ¿no? Entonces hay que ver peso para edad, talla o estatura para la edad, peso para talla, índice de masa corporal, circunferencia braquial y los pliegues cutáneos, ¿no? En lo que es clínica, uno tiene que evaluar y examinar bien y buscar. Hay signos clásicos de los niños cuando tienen deficiencia de proteínas, deficiencia de minerales. Piel, palidez en los niños con anemia, equimosis, problemas de vitaminas, hipo o hiperpigmentación, problemas de desnutrición. Ojos, ceguera nocturna, deficiencia de vitaminas, palidez conjuntival, boca, queilosis, glositis, sangrado de encías, deficiencia de vitamina C, abdomen, hepatomegalia, en los desnutridos tienen hígado graso, en los huesos, craniotabes, pseudoparálisis, osteoporosis, ¿no? Deficiencia de calcio, fósforo, el sistema nervioso, neuropatía periférica, corazón, insuficiencia cardíaca, tiamina y tiroides bóceos, ¿no? Entonces uno tiene que examinar bien, porque si uno encuentra estas cosas, uno tiene que orientar el tratamiento, en tal caso hacerle análisis para determinar la causa o el tipo de deficiencia. Y acá vemos en el examen físico, este es un artículo que salió en un Clínica Nutrition, y ve el examen clínico y de acuerdo al sitio uno puede determinar el estatus metabólico o el problema nutricional. Por ejemplo, si está pálido la piel, deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, hierro, todo lo que es anemia microcítica y macrocítica. Si la piel es seca, escamosa, deficiencia de ácidos grasos esenciales, deficiencia de vitamina A. En caso de dermatitis, igual, deficiencia de ácidos grasos esenciales, zinc, niacina, riboflavina. En las uñas, en la forma de cuchara, deficiencia de hierro, opacas, ¿no? Deficiencia de proteínas, y pobre blanqueado, deficiencia de vitamina A, deficiencia de C. Si la cara en forma de luna, malnutrición calórica proteica, y el cuello, la tiroides crecida, deficiencia de yoduro.
En la boca, los labios secos, deficiencia de vitamina B6, niacina, riboflavina. Encías sangrantes, deficiencia de vitamina C. La lengua, el color magenta es como un color medio entre rojo y violáceo, es deficiencia de riboflavina. Y gusto disminuido, niacina, deficiencia de vitamina B6, riboflavina, niacina, ácido fólico. Los ojos, ceguera nocturna y apariencia opaca de la córnea, deficiencia de vitamina A. El pelo seco, delgado, escaso, que se rompe fácilmente o se cae fácilmente, deficiencia de proteínas, deficiencia de zinc, deficiencia de ácidos grasos esenciales. Entonces, por clínica, uno puede, de acuerdo a lo que uno encuentra en el examen clínico, por eso es que el examen clínico es importante. A veces el pediatra, el médico, no examina de forma adecuada y se le pueden ir varias cosas. Entonces hay que examinarlo desde la cabeza hasta los pies. Por ejemplo, la fontanela anterior se cierra a los 18 meses. Pero si hay retardo en el cierre, es deficiencia de vitamina D. Entonces, si no saben, y lo examinan, y las fontanelas están abiertas, si tiene 3 años, entonces tienen que saber que el examen clínico es importante para ver las deficiencias, no solo de los macronutrientes, sino también de los micronutrientes, ¿no? Y en lo que es bioquímica, hay muy poco para lo que es bioquímica. Uno es la hemoglobina para ver el tipo de anemia, si es anemia microcítica o macrocítica. Otro es proteínas, pero lo más importante en proteínas es la albúmina, la prealbúmina, la transferrina. No sirve proteínas totales, pero sí albúmina. La albúmina en los niños menores de 1 año, lo normal es 3 gramos por decilitro, y en los mayores de 1 año es 3.5. También el yoduro, que hace un test de función tiroidea, y el folato, también se puede pedir folato sérico. Cuando uno hace o evalúa el crecimiento, uno tiene que evaluar el peso, la talla y el perímetro craneano, ¿no? Entonces, entre 0 y 2 meses hay que evaluar mensual el peso, mensual la talla y mensual el perímetro craneano. Entre 2 y 6 meses hay que evaluar cada 2 meses el peso, cada 2 meses la talla y cada 2 meses perímetro craneano. Y de los 6 meses a los 2 años, cada 3 meses peso, cada 3 meses talla y cada 3 meses perímetro craneano. Y de 2 años a 6 años ya anual. De 6 años a 10 años, cada 2 años. Y ya en los adolescentes, otra vez cada año. Entonces vamos a ver rápidamente esta forma de determinar el peso para edad. También hay una forma matemática, y eso lo vamos a ver un poco rápido, ¿sí? El peso para la edad es un buen indicador para seguimiento longitudinal, y eso ustedes lo van a ver, por ejemplo, cuando hagan CRE, cuando hagan consulta externa. El carnet que tienen los niños de vacuna, y ahí también se ve el peso, la talla. El valor normal es el percentil 50 más menos 1 de desviación estándar, pero el valor entre menos 1 y menos 2 desviaciones estándar es riesgo de desnutrición, y todo que está por debajo de menos 2 es desnutrición. Entonces hay una fórmula matemática: peso para edad es peso actual sobre peso ideal. Eso se ve en las gráficas. Peso ideal en el percentil 50 para la edad del paciente por 100, y si el resultado matemático le sale 90, mayor de 90 es normal, y si sale menos de 60 es desnutrido grado 4. En talla para la edad, como hemos dicho, es uno ve una evaluación continua del estado nutricional, y uno lo puede ver y si es que hay un problema a largo plazo.
se usa también una fórmula. Talla para edad es igual a la talla actual del paciente en el momento del examen sobre la talla ideal, que es en el percentil 50, para la edad del paciente por 100. Entonces, si la matemática les da un valor de mayor de 95, está normal, y si da menos de 85, está desnutrido crónico severo. El peso para la talla se usa tanto para desnutrición aguda como para sobrepeso y para obesidad. Pero en un análisis transversal, en una población que se hace un estudio transversal, es mejor evaluar peso para talla más talla para edad, ¿no? Talla para edad. Eso da un análisis más completo, el peso para talla y el talla para edad. El peso para talla resulta o es igual a peso actual sobre peso ideal en el percentil 50 para la talla del paciente por 100. Si la fórmula matemática le da el peso para talla mayor de 120 es obeso y menor de 70 es desnutrido agudo severo. El índice de masa corporal es la división entre el peso en kilos sobre talla metro cuadrado. Y el índice de masa corporal para la edad, si es menos de 5 percentiles desnutrido, si está entre 5 y menos 85 es eutrófico, entre 85 y menos 95 es sobrepeso y mayor de 95 es obeso. La circunferencia braquial es un screening en la comunidad, ¿no? Se ayuda si que se usa junto con peso y talla, pero de forma aislada, circunferencia braquial no ayuda. Entonces, esta es una forma de medir la masa magra o la masa muscular. Se usa una cinta y se mide la parte media del brazo entre el acromio y el olecrano y se ve la circunferencia braquial, perímetro braquial. Si en la cinta sale en el color verde, es normal. Si sale en el color amarillo, está desnutrido, y si sale en el color rojo, está desnutrido severo. Son unas cintas que se usan. Y los pliegues cutáneos, más que todo para ver obesidad, es un indicador de la masa grasa. Hay los pliegues tricipital, bicipital, subescapular, suprailíaco. Y el diagnóstico de obesidad se ve por encima del percentil 90. Pero, ¿cómo es que uno hace el diagnóstico nutricional? ¿Cómo es que uno hace? Se tiene que usar el peso para talla si es menor de 2 años, peso para talla. Con eso, yo les dije que una forma más adecuada, uno puede usar peso para talla más talla para edad. Pero si hacen peso para talla, lo consideran adecuado. Pero si es mayor de 2 años, es mejor usar el índice de masa corporal. O sea, en menores de 2 años, peso para talla. Y en mayores de 2 años, el índice de masa corporal. ¿Qué curvas se usan para evaluar crecimiento? No todas se usan a todas las edades, no todas se usan. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud usa las curvas prescriptivas, que son curvas de crecimiento estándar, que definen un patrón de crecimiento óptimo ideal. ¿A qué se llama crecimiento óptimo ideal? Cuando la madre durante el embarazo ha tenido buena salud materna, cuando la madre le da leche materna al bebé, cuando no ha habido retardo de crecimiento intrauterino, cuando no ha habido malformaciones congénitas, cuando le ha dado leche materna exclusiva, o sea, un crecimiento óptimo ideal. Eso son las curvas de la Organización Mundial de la Salud. Son curvas que se llaman
curvas prescriptivas que son de crecimiento estándar. Y se recomienda usarla para los menores de 2 años. Las curvas que da el CDC son curvas descriptivas, que describen el crecimiento actual en una población de niños. Descriptivas. Y estas curvas del CDC se usa en los mayores de 2 años. Ok, entonces voy a avanzar. Entonces las curvas sí, del CDC, así se le escucha. Ajá, las curvas del CDC se dan en los mayores de 2 años. Acá, estas son unas gráficas que las pueden encontrar, estos cuadros los pueden encontrar en Nelson, pero en el Nelson 2020. Entonces lo que ellos dicen, en lo que yo, por ejemplo, en el cálculo matemático que yo les hice de peso para edad, hay lo que es Gómez, lo considera leve, moderado y severo, cuando el resultado de leve es de 75 a 90, moderado es de 60 a 70 y severo cuando es menos de 60. Y Waterloo usa el peso para talla, pero en score de Z, o sea, desviaciones estándar. Y leve cuando sale entre 80 y 90, moderado entre 70 y 80 y severo menos de 70. La Organización Mundial de la Salud usa adelgazamiento, ¿no? O el famoso Westing, que usa peso para talla, igual, valores de el score Z o desviaciones estándar, y el moderado en lo que es peso para talla, cuando es entre menos 2 y menos 3, y severo por debajo de menos 3. La Organización Mundial de la Salud define talla baja o talla para edad, moderado entre menos 2 y menos 3 en desviaciones estándar y severo por debajo de menos 3. Pero uno define talla baja, la definición talla baja es por debajo de menos 2. Entonces la Organización Mundial de la Salud, cuando usa las gráficas de talla para edad, usando el score de Z, cuando es más de 3 es muy alto, cuando es por debajo de menos 2 es talla baja, y por debajo de menos 3 es talla muy baja. En lo que es peso para talla, igual, usando el score Z, la Organización Mundial de la Salud, cuando es más 3 es obeso, más 2 es sobrepeso, por debajo de menos 2 es adelgazado y por debajo de menos 3 severamente adelgazado. Y la OMS, en lo que es el índice de masa corporal, igual, considerando las desviaciones estándar, es igual, en desviación estándar al valor de Z, por encima de más 3 es obeso y por debajo de menos 3 severamente adelgazado. Eso se refiere a índice de masa corporal, Pero hemos dicho que por encima de 2 años uno debe usar para el diagnóstico nutricional el índice de masa corporal. Y uno considera que es el índice de masa corporal para la edad, se considera sano, si es entre 5 y 84%, sobrepeso entre 85 y 94%, obeso más de 95% y obesidad severa mayor de 99%. Entonces, para conseguir una nutrición infantil adecuada se requiere lactancia materna exclusiva, se requiere una alimentación complementaria adecuada. Significa que a partir de los 6 meses tiene que tener una alimentación completa, de tanto micronutrientes como macronutrientes, ¿no? Promover la ingesta de micronutrientes de muy pequeño, desde los 2-3 meses, vitamina A, vitamina D, hierro, zinc, calcio, magnesio en los niños pequeños, y desparasitar en áreas endémicas. Esos son para conseguir una nutrición infantil adecuada. Este es un cuadro que está en el Nelson y lo que trata de recalcar son las grandes ventajas que tiene la leche materna
y nunca va a haber una fórmula infantil que se asemeje, que sea igual a una leche materna. Entonces, por ejemplo, la leche materna tiene anticuerpos. Uno de ellos es la inmunoglobulina A secretoria, importantísima, ¿no? Porque tiene una acción antiinfectiva. Tiene lactoferrina, que es un inmunomodulador y tiene una acción antimicrobiana. Tiene oligosacáridos, tiene factores de crecimiento, que eso no se puede poner en una fórmula. Factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento de los nervios. Tiene enzimas, ¿no? Nucleótidos. Esas cosas importantes, sobre todo los anticuerpos, que es imposible que tenga una fórmula artificial, ¿no? Y acá está el famoso plato que se usa mucho y que es obligado en toda consejería nutricional en un lactante, en un niño pequeño. O sea, este plato, y así se llama, mi plato, porque de la mitad, el 25% tiene que ser frutas y el 25% vegetales, o sea, hacen el 50%. El otro 50% son granos, menestras, granos, ¿no? Y el otro, proteínas, ¿no? Entonces, eso hacen el 100%. Y también una porción de lácteos. Eso es mi plato. Y acá está la curva de la Organización Mundial de la Salud, peso para edad en niñas, desde el nacimiento hasta los 2 años, peso para edad, y estas son las gráficas en percentiles, el 50 percentil, 85, 97, 15 y tercer percentil. ¿Cuáles son los signos de alarma? ¿Por qué lo que le llaman los americanos la bandera roja? Bandera roja. ¿Cuáles son las banderas rojas? Nutrición, una línea plana en la gráfica de crecimiento, ya que indica que el niño no está creciendo. Una línea plana es una bandera roja, ¿no? Una línea de crecimiento que cruza una línea de puntuación Z, tanto para arriba como para abajo, ¿no? Una línea de crecimiento y una subida o bajada muy pronunciada, por ejemplo, 2 para arriba, 2 para abajo, ¿no? Entonces, todo eso son banderas rojas que hay que tener como signos de alarma. ¿Y cuáles son, en la última lámina, cuáles son los mensajes claves que deben saber ustedes? Mensajes claves. Eso le llama Boston, por ejemplo, en cada módulo le decía que eso era lo más importante. 1. Evitar malnutrición materna, porque ya saben que los primeros 1000 días de vida es fundamental para el crecimiento adecuado en los niños. Evitar malnutrición materna, cantidad adecuada de energía, proteínas, micronutrientes en el embarazo. Los primeros 1000 días de vida es una ventana de oportunidad. Ventana de oportunidad significa que uno tiene que aprovechar y dar buenos consejos, buena alimentación. Los sabores de comida prenatal en el embarazo lleva a mejor aceptación de comida complementaria. Se sabe muy bien que si la madre come una buena cantidad adecuada, los sabores que ha conseguido durante la gestación hacen que los niños acepten esos sabores de forma más adecuada. La nutrición preventiva es costo eficaz, costo efectiva. Es mejor prevenir, es más segura que el tratamiento de las complicaciones. Es mejor prevenir. Y la alteración en la cantidad y calidad de nutrientes en el primer año de vida da daños permanentes, irreversibles, tanto en el neurodesarrollo como problemas de conducta y problemas de inteligencia. Por eso es importante estos mensajes. Y creo que ya me pasé el tiempo.